con Dios. Así que marque su Biblia en Juan 20 o márquela en su celular porque sé que muchos de ustedes la tienen de forma digital y comencemos leyendo este capítulo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, el lento por supuesto, ¿verdad? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no había entendido la escritura de que era necesario que él resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a su casa. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba en la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio que Jesús estaba allí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú te lo has llevado. Dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella volvió y le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. A la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y mire, este pasaje de hoy, yo sé que muchos hemos pasado por ahí, algunos tal vez lo estamos escuchando por primera o segunda vez, pero tiene grandes detalles. Eso es lo lindo de la Escritura, ¿verdad? Que cada vez que lo leemos, usted lo lea 2, 3, 4 veces, siempre va a encontrar detalles. Yo quiero hacer aquí un escenario hipotético. ¿Qué fue lo que había pasado la noche anterior? Imagínense cómo fue ese fin de semana para ellos, lleno de angustia, confusión. Claro. Al haber dicho: Jesús, nuestro Salvador, murió. ¿Qué pasó con todo aquello que nos dijo? Tratando de elucubrar todas las palabras que Jesús les había dicho, pero estaba ahí en una tumba, ¿verdad? En una tumba con una gran piedra, porque recuérdense que hubo conspiraciones ahí y el gobierno romano en ese entonces estaba tratando de ocultar que sí iba a haber un milagro que ellos presuponían que iba a suceder. Claro. Pusieron guardias para que no se robaran el cuerpo o para que no pasara nada que fuera a impresionar a los demás. ¿Y qué sucede? Muy temprano en la mañana van los discípulos, uno más rápido que el otro, uno sí corría con buena cadencia, el otro no. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al llegar se sorprenden que la piedra está movida. Una piedra que, según yo he estudiado un poquito y pude ver algunas cosas por ahí, era pesadísima, no era una piedra que se moviera tan fácil. Se necesitaban 3, 4 personas que lo pudieran hacer y con algún tipo de palanca. ¿Y qué es lo que sucede? No ven el cuerpo de Jesús. Y ahí empieza algo impresionante, ¿verdad? Aquí se consuma el primer testimonio de la tumba vacía.
¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Resucitó o no resucitó? Y yo creo que esa misma pregunta la podemos extender al día de hoy, porque ¿qué es lo que cada uno iba a buscar? Uno buscaba un muerto, otro buscaba un cuerpo, otro buscaba a un vivo. Pero nosotros, ¿qué buscamos en la muerte de Jesús? Porque realmente si nosotros pensamos que Jesús murió y sigue muerto, pues no hemos entendido nada, ¿verdad? Porque Jesús está vivo y cuando hablamos de lo que vamos a hablar a lo largo del programa, que son los milagros, lo hace un Jesús vivo, ¿verdad? Y así como les conté que cuando llegó a mi vida, todo lo que estaba muerto en mi vida, Él lo volvió vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que realmente pensar en qué creemos, en un Jesús que murió en la cruz y ahí quedó, o vivimos una fe de un Jesús vivo. Y creo que esa tiene que ser una de las reflexiones tal vez que tengamos el día de hoy. Yo también siempre lo pienso, ¿verdad? Realmente pienso que Jesús está vivo, realmente pienso que Jesús va a sanarme, que va a cambiar esta situación porque Él está vivo, lo puede hacer. O sigo buscando el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces, cada uno de los discípulos, y tanto María y María Magdalena, venían buscando algo que no encontraron, a pesar de haber pasado tanto tiempo con Él y a pesar de que se les había anunciado lo que iba a pasar. Entonces, y acá tiene mucho que ver la fe, ¿verdad? La fe de cada uno, Jorge, y cómo nosotros tomamos esta circunstancia en nuestra vida, ¿verdad? Sí hace crecer nuestra fe. Este es un relato maravilloso, como bien compartes Maki y Rubén, y bajo los escenarios que están planteando y meditando hoy en este contexto, realmente los discípulos y los amigos de Jesús en algún momento seguramente de ese fin de semana descartaron la promesa de Jesús. Así es. Y dijeron... Lo mismo pensé yo. Dijeron, no, se les olvidó. Entonces, realmente ellos no se acercaron a la tumba con la intención de tomar el cuerpo. Claro. Porque no, o sea, ellos aseguraron que probablemente lo que les había prometido no iba a ocurrir. Versus que, digamos, los enemigos de Jesús, el gobierno y los romanos en ese momento, y sobre todo los líderes religiosos, sí estaban preocupados de que alguien fuese a tomar el cuerpo, porque entonces eso podía soportar entonces las afirmaciones y las promesas que Jesús había dado, ¿no? Y entonces por eso, digamos, pusieron esa gran piedra que nos relataba Rubén, por eso pusieron guardias para protegerlo. Entonces, digamos, los mismos romanos y los mismos líderes religiosos del tiempo no eran los que podían tomar el cuerpo porque a ellos no les convenía, digamos, o sea, que eso ocurriese. Y yo no sé en qué espectro nos podamos sentir nosotros hoy, tal vez de decir, yo creo que eso no puede ser, y tal vez como estar en el espectro de los amigos y los discípulos de Jesús, que tras las circunstancias es como, esto no va a pasar, o tal vez de los opositores que decían, no, vamos a probar que lo que él está diciendo es falso. E independientemente de eso, o sea, el poder de Jesús y el poder de Dios es evidente porque a través del terremoto, a través de enviar a un ángel a mover la piedra, cuando María Magdalena, digamos, llega en esa mañana a querer terminar los preparativos, porque lo que ella estaba buscando era terminar los preparativos, porque de alguna forma tanto Nicodemo como José de Arimatea lo habían hecho un poco atropellado, digamos, por todas las circunstancias. Se encuentran que la tumba está vacía, que la piedra se había movido, y entonces tiene esta conversación con Jesús. Y sabes, eso es lo impresionante. Lo impresionante es que hay más de 500 personas que pueden relatar el hecho de la resurrección de Jesús, y algunos podrían decir, no, es que es una alucinación. ¿Cuáles son las probabilidades de que 500 personas tengan la misma alucinación? Y hoy nos vamos a adentrar en una lectura, pero lo que yo quisiera invitarte es, ¿sabes? Que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es otra promesa que Jesús nos da cuando Él nos dice que nos conviene que Él regrese al Padre porque Él quiere compartirnos al Espíritu Santo. Y esa es la fe. Y el Espíritu Santo es quien quiere habitar en nuestra vida para que podamos vivir en una atmósfera de milagros. ¿Sabes? Jesús quiere que nuestra fe esté capacitada para que podamos seguir viendo milagros en este tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Sí.
Cabalmente yo, escuchándolos a todos ustedes, me pongo a pensar que sí, efectivamente Jesús está vivo y es una realidad. Y estos primeros discípulos comenzaron a experimentar, lo voy a decir de esa manera, la realidad espiritual y natural. Porque de alguna manera algunos de ellos vieron a Jesús y no lo reconocieron. Y entonces ahí es donde comenzamos a ver que hay una separación. Jesús vino cabalmente a unir esos dos grandes mundos, el mundo de lo natural con el mundo de lo espiritual. Él es el puente que hace esa conexión. Y ahí se comienza a percibir esa peculiaridad de que todos los cristianos íbamos a ver a lo largo del tiempo. La Biblia siempre nos está redirigiendo y nos está diciendo, pongan su mirada en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Y aquí comienza la historia del cristianismo con la resurrección, porque como lo dice la Biblia, ¿verdad? Si Jesús no nació, si Jesús no resucitó, van a ser ya nuestra fe. Entonces, nuestra fe comienza a tener sentido y a cobrar toda la fuerza cuando comienza esta historia en la resurrección y nos damos cuenta cómo el Señor permite que la gente lo pueda ver o no lo pueda ver. Hay muchos testigos, así como dice Jorge, hay muchos que lo vieron, sí, pero no fue porque ellos quisieran, fue porque el Señor se dejó ver. La revelación, en la resurrección hay una palabra que comienza a surgir y tal vez se ha usado mucho esa palabra, pero es la revelación. Es cómo Dios se va a mostrar al mundo a partir de ese momento. Y comenzamos a ver cosas que normalmente no podíamos ver antes a través del mundo espiritual. Y me gusta mucho esa parte en donde está hablando con María y ella piensa que está hablando con el hortelano y en realidad está hablando con Jesús. Y en ese momento nos damos cuenta que muchas veces podríamos estar hablando con alguien que nosotros pensamos que es un X, y en realidad la conversación la estamos manteniendo con Jesús, con alguien que a nivel espiritual no se está dejando ver como es, ¿verdad? Sino que hasta que es el momento de ser revelado. Pasa en el camino de Maús, que pasan no sé cuántos kilómetros, 11 kilómetros platicando con Jesús y no se dan cuenta hasta cuando Él lo permite. Y eso es mucho. Lo que decía Maki me gusta mucho acerca de qué queremos llegar a encontrar, qué queremos llegar a ver. A un Jesús ¿cómo? ¿Verdad? Y mi propuesta es hoy necesitamos ver a Jesús a través de lo sobrenatural. Es que a veces creo que nosotros estamos como María, ¿verdad? Tan metidos en nuestros problemas, tan sumergidos en las preocupaciones diarias y todo, que estamos como, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Y no nos damos cuenta que Jesús ya está con nosotros, ¿verdad? Que está cada día y cada momento con nosotros, está trabajando detrás de nuestras circunstancias, que está vivo y que puede cambiar todo en un momento, pero lo que necesita es que tengamos fe, ¿verdad? Que tengamos fe en que realmente Él tiene el poder para hacer esas cosas. Y que dejemos de estar tan desesperados y sumidos en esos problemas y que alcemos la mirada y veamos que Él está porque ya con el hecho de que hoy estemos vivos es porque tenemos una oportunidad más y hoy puede ser el día de tu milagro. Sí, y ¿sabes qué me encanta de lo que dices? ¿Cuál es la expectativa de es de que esas me pongo en mujeres, ese lugar, ¿verdad? En ese lugar de Sí. que ¿qué iría yo a buscar? ¿Qué irías a buscar? Hubiera ¿Qué creído iban? todo lo que Él me ¿Verdad? decía de antemano, ¿verdad? Y hubiera dicho, oh, gloria a Dios, ya resucitó, o estaría buscando el cuerpo. Entonces... Y Jesús y Dios tiene la particularidad que es tan específico en cada uno de los detalles, porque, digamos, en este relato, realmente la primera que testifica de esto es María Magdalena y, digamos, bajo ese contexto en la historia, digamos, el testimonio de las mujeres, desafortunadamente, en ese ámbito No era válido. Así es. O sea, lo descartaban, lo desvalidaban. Pero era tan grande el mensaje que estaba dando María Magdalena, que era superior a la ley, que disrumpió todo completamente, ¿verdad? Y yo creo que en programas anteriores hemos estado hablando también, por ejemplo, como bien mencionabas, luego se muestra a Jesús en el camino de Maús, pero en programas anteriores hablamos también del encuentro que tuvo Pablo
en el camino hacia Damasco con Saulo y le cambia el nombre a Pablo. Y hoy sigue siendo vigente porque hay personas alrededor del mundo que testifican de cómo Jesús se les aparece en visiones. Entonces, o sea, Jesús sigue estando vivo y yo creo que Maki le dio ahí en el punto porque lo que Jesús le pregunta a María Magdalena es ¿a quién buscas? Y yo creo que esa es la pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. ¿A quién estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Porque hay algo para lo que estamos viviendo, hay algo para lo que nos estamos avanzando, desarrollando. Y la pregunta es, ¿hacia qué camino estamos recorriendo, no? Y es que algunos quisiéramos ver esa tumba, ¿verdad? Y ver un cuerpo y ver algo allí. Pero en realidad, esa tumba vacía no es una ausencia, es una señal de victoria que todos tenemos que ver. Y ese Cristo resucitado, como bien lo remarcaba Jorge y como bien lo comentabas, es ese espíritu que habita en nosotros y ese mismo que levantó a Jesús de los muertos es el que habita. Pero tenemos que tener esa sensibilidad de saberlo escuchar, de recibirlo en nuestro corazón y saber de que Él está con cada uno de nosotros todos los días, porque esa es la promesa que Él nos ha dejado. Así que hoy quiero invitarte a que podamos orar. Jorge, puedes hacerlo para que juntos con la audiencia podamos renovar esa pregunta y hacérnoslas de todo corazón, respondiéndoselas solamente a Él. Padre, nos acercamos hoy confiadamente al trono de tu gracia, reconociendo que necesitamos que nos ayudes en nuestra incredulidad, para que nuestra fe pueda estar depositada en tu Hijo Jesucristo. Que, como bien nos invitaba Sergio, Padre, hoy podamos poner nuestra mirada en lo eterno, en lo invisible, en lo que sobrepasa nuestro entendimiento natural, pero que tu Espíritu Santo nos puede dar una convicción en nuestro espíritu para poder creer en lo sobrenatural, para poder creer en el poder de tu resurrección. Yo te pido, Señor, que en este programa tú puedas aumentar nuestra fe, aumentar la fe de cada uno de los que estamos escuchando este programa, Señor, y que no solo tengamos la convicción de que Cristo está vivo, de que Cristo resucitó, sino que sobre todo tengamos la convicción de que Cristo vive en mí. Que esa pueda ser nuestra invitación en este día, a que te podamos invitar a ti, Jesús, a que seas tú quien viva en nosotros y vivifique nuestro espíritu. Porque todo aquel que es nacido de nuevo sabe que las cosas viejas pasaron. He aquí, Jesús hace las cosas nuevas. Y a eso te queremos invitar hoy, Jesús, a que hagas algo nuevo en nuestra vida. Que así como María Magdalena pudo ver un nuevo amanecer, nosotros podemos ver un nuevo amanecer por el poder de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Y esa es la bendición que tenemos hoy de saber que Dios está con cada uno de nosotros y podemos hacerlo vivo al hacer la pregunta, ¿qué buscan? ¿Buscamos a un Cristo muerto o a un Cristo resucitado? Hoy es el día de despertar al escéptico, ¿verdad? Y hacer esa pregunta. ¿Realmente Jesús resucitó? Y si usted hoy está interesado en escuchar esa respuesta o afirmar su fe, le invito a que no se pierda el próximo segmento, que volveremos ya con la lectura de nuestro libro, El caso de los milagros de Lee Strobel. Así que le invitamos a que no se despegue, no se pierda, vaya con Dios. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Y bueno, conectémonos a través de esta lectura que está increíble del libro El caso de los milagros y vamos a leer el milagro de la resurrección. J. Warner Wallace es hijo de policía y padre de policía. Su progenitor combatió el crimen en Torrance, California, un enclave de alta tecnología situado en el sur de Los Ángeles. Wallace se unió a las fuerzas de Torrance trabajando en el equipo SWAT, en el servicio contra pandillas e investigando casos de robo y de homicidio. Más tarde se convirtió en el miembro fundador de la unidad de casos cerrados de homicidios del departamento asignados a resolver asesinatos que nadie más había podido solucionar.
Sus éxitos trajeron consigo elogios y oportunidades. Los medios noticiosos acudían a su pericia en lo referente a arrestar asesinos que pensaban que habían logrado hacer el asesinato perfecto. A lo largo de los años, el escepticismo de Wallace se perfeccionó en las calles. Como policía, si crees todo lo que la gente te dice, nunca vas a arrestar a nadie, dice. Para él es necesario que los hechos sean consistentes, los testigos sean dignos de crédito y las evidencias sean contundentes. La corroboración siempre es crucial y las coartadas es necesario desmantelarlas. El escepticismo de Wallace en su adolescencia lo afianzó en el ateísmo, lo cual lo llevó a los 35 años a someter los evangelios de la Biblia a meses de minucioso análisis por medio de diversas técnicas de investigación. Entre ellas, lo que los detectives llamaban análisis forense de las declaraciones. Esta habilidad incluye el análisis crítico del relato que hace una persona acerca de los acontecimientos, incluyendo las palabras que escoge y su estructura, para determinar si está diciendo la verdad o está tratando de engañar. Al final, Wallace terminó convenciéndose de que el cristianismo es veraz, más allá de toda duda razonable. En cierto sentido, me dijo, fue mi escepticismo el que me llevó a la fe, porque me impulsó a ponerlo todo en tela de juicio, a dudar de mis propias dudas y a exigir respuestas que pudieran resistir el escrutinio. Las respuestas terminaron convenciéndolo de que Jesús, en tiempo y espacio, sí venció realmente su tumba. Por lo tanto, nos proporcionó evidencias convincentes de su divinidad. Fue esa meticulosa investigación sobre la resurrección milagrosa la que me hizo tener el interés de incluirlo en esta investigación, dijo Wallace. Durante sus 2 décadas de labor investigativa, Wallace fue condecorado con la medalla al valor por superioridad sostenida de la policía y el cuerpo de bomberos y el premio Cops West por resolver un asesinato que databa a 1979. Aunque ya retirado de las fuerzas del orden, aún es consultor en casos de homicidios sin resolver y actúa como asesor investigativo para las redes de televisión. Wallace y yo hicimos algunas breves apariciones en la película Dios no está muerto 2, en la que dio testimonio a favor de la historicidad de Jesús en el caso ficticio ante los tribunales. En la por todo el país ahí para hablar sobre cómo convertirse en un creador de casos cristianos. Es decir, alguien puede presentar con eficiencia las evidencias que respaldan las afirmaciones esenciales de la fe. Y es que de eso se trata, ¿verdad? De presentar esas evidencias. Miren, durante la entrevista que le hice a este hombre, le pregunté algo que me hacía ruido en la cabeza. ¿Qué hizo que cambiara de forma de pensar? Su respuesta fue, me pregunté a mí mismo, ¿creo en algo que sea sobrenatural? Y llegué a la conclusión de que sí, incluso siendo ateo. Si creía que algo extranatural había sucedido según lo que la Biblia relata. Como por ejemplo el Big Bang. Todo salió de la nada. Si definimos la naturaleza como todo lo que vemos en nuestro ambiente, entonces tuvo que haber algo antes de eso. Una primera causa que se hallaba más allá del espacio, la materia y el tiempo. Eso significaba que esa causa no podía ser espacial, material ni temporal. Otro punto de inflexión en mi conocimiento de Jesús, me dijo Wallace, es que todas las demás religiones se basan en la actuación, lo cual tiene sentido porque a los seres humanos nos encanta alcanzar logros y competir por cosas, por conseguir una recompensa. Ese mensaje de la gracia, de un perdón no merecido, no sonaba como que tuviera un origen humano. Parecía o muy ridículo o muy divino. Eso no demuestra nada en sí mismo, pero fue una pieza más del rompecabezas. Otra clave es que para Wallace el ADN no ha sido factor revelante en ningún caso difícil que haya llegado a resolver. Lo típico ha sido resolver por medio del análisis de los testimonios de los testigos presenciales. Me dijo, y esa es la forma en la que puso a prueba los evangelios. Hay buenas evidencias de que Juan y Mateo escribieron sus propios evangelios a partir de su propio testimonio como testigos presenciales, por ser discípulos de Jesús.
Aunque Lucas no era testigo de lo sucedido, sí dice que ha investigado todo esto con esmero desde su origen, presuntamente entrevistando a testigos presenciales. Según Papías, que era obispo de Hierápolis, Marcos fue el escriba del apóstol Pedro, y mi análisis forense del Evangelio de Marcos así lo indica. Marcos trata a Pedro con un gran respeto e incluye detalles que lo mejor es atribuirlos a Pedro. Marcos también hace un número desproporcionado de menciones de Pedro. Y a diferencia de los demás evangelios, la primera vez y la última vez Marcos menciona a un discípulo. Menciona a Pedro, lo cual constituye una antigua técnica para señalar a los dos extremos de los libros cuando una pieza histórica es atribuida a un testigo presencial en particular. Wallace comenta al respecto desde el testimonio de Marcos. He visto testigos en casos no resueltos relatar sus recuerdos de 30 años atrás como si aquello hubiera sucedido en día anterior. ¿Por qué? Porque no todos los recuerdos son creados iguales. Si usted me preguntara qué hice en el Día de los Enamorados de hace 5 años, es probable que no pueda recordar gran cosa. Eso se debe a que solo es uno entre muchos días de enamorados que he celebrado con mi esposa. Pero si usted me pregunta acerca del Día de los Enamorados del año de 1988, le podría dar un reporte detallado de lo sucedido. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que Susi y yo nos casamos. Cuando los testigos experimentan algo que es único, que no se ha repetido y que es personalmente importante o poderoso, hay muchas más probabilidades de que lo recuerden. Por supuesto, muchas de las experiencias de los discípulos con Jesús reúnen esos requisitos. ¿Podrían recordar todas las veces que su barca se había ido en medio de una tormenta? Es probable que no, pero sí podrían recordar la ocasión en la cual Jesús calmó la borrasca. Medita en la resurrección. Por mucho que ellos hubieran experimentado aquel suceso, era único, irrepetible y extremadamente poderoso. Basado en mis años de detective, para mí era de esperar que hubiera variantes entre los 4 evangelios. Piensen esto, los primeros creyentes habrían podido destruir todos los evangelios menos uno, a fin de eliminar las diferencias que había entre ellos. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían que los evangelios eran veraces y que relataban las historias desde perspectivas diferentes, haciendo resaltar cosas distintas. En esta línea, Simon Greenleaf, en la Escuela de Derecho de Harvard, una de las figuras legales más importantes de Estados Unidos, después de estudiar los evangelios, afirmó: hay suficientes discrepancias para demostrar que no puede haber existido una conspiración previa entre los evangelios. Escribió, y al mismo tiempo suficiente acuerdo en lo sustancial para demostrar que todo ello eran narradores independientes de la misma gran transacción. Muchas discrepancias aparentes entre los evangelios se pueden explicar mediante las técnicas estándar de redacción que era típico que usaran los biógrafos grecorromanos de esa era. Los evangelios caen dentro del género literario de las biografías antiguas. Por lo tanto, basándose en un análisis exhaustivo de los evangelios, se llega a la siguiente conclusión. Hay una cantidad abrumadora de diferencias sobre los evangelios y la explicación más plausible es la lectura de los evangelios en vista de su género biográfico. Las tensiones resultantes en casi todas las diferencias desaparecen. Como consecuencia, se afirma que el argumento según el cual los evangelios no son históricamente fiables debido a sus diferencias no puede ser sostenible. Y mire, aquí Lee Strobel nos cuenta la historia de esta entrevista con este joven Warner Wallace
Y mire, yo no sé si a usted le gustan esas series. A mí me encantan encantan las series de investigación. Y que... Gary está preocupado porque me gusta ver ¡Hala! eso. Sí, está en Jerusalén. decía. Exactamente. O sea, lo ponen a Tiene uno miedo. en una condición de querer uno resolver el Sí, caso sí, sí. mentalmente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando la cosa no sale como uno cree, ahí es donde entra el momento de la tensión, ¿verdad? Y eso es lo que sucede acá. Le voy a contar, mire, en pantalla va a aparecer una pequeña biografía de este señor Warner Wallace. Es un detective de homicidios, de casos sin resolver. Para los que están en la radio, le estamos dando una pequeña biografía de este señor que dice, es un destacado en Deadline, un popular orador nacional y autor de bestsellers. Continúa asesorando en investigaciones de casos sin resolver mientras se desempeña como miembro principal del Centro Colson para la Cosmovisión Cristiana. Y es que ese tipo de investigadores que como que lo tiene controlado todo, ¿verdad? Y que necesita unir Que los ve puntos. otras cosas que la gente no ve. Exactamente. Y precisamente esto fue, imagínense que él lo lleva del ateísmo a creer cuando empieza a estudiar, ¿verdad? Los evangelios, empieza a creer, porque dice que no puede haber tantas personas que cuenten un mismo relato, ¿verdad? Y que van situando a las otras personas en el relato y cómo se van uniendo cada una de los evangelios, podríamos decir. Y entonces ahí su fe empieza a crecer, imagínate qué increíble. Y después se convierte en un orador donde le explica a la gente cómo defender el hecho de la resurrección. Es increíble. Esos son los casos extraordinarios que hace el conocer al caso Señor, es ¿verdad? increíble. Definitivamente, hola Jorge. La verdad que esto está apasionante y me gusta porque cuando describe aquí la habilidad de Wallace, dice, esta habilidad incluye el análisis crítico del relato que hace una persona acerca de los acontecimientos, incluyendo las palabras que escoge y su estructura para determinar si está diciendo la verdad o está tratando de engañar. Y mientras pensaba yo en todo esto, hay dos cosas que a mí me resaltan bastante. Y hace algunos días atrás, un amigo contaba pues, la historia que desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico, se fue por la lluvia, se fue en un agujero y se le reventó la llanta, decidió movilizarse y cuando llama a su seguro, los del seguro decían, mire, pero necesitamos verificar que no estuviera conduciendo en estado de ebriedad, que no hubiera hecho nada acorde. Y entonces lo primero que hice este amigo es, ¿sabe qué? O sea, tómeme el polígrafo, pues. O sea, yo estoy diciendo la verdad, no tengo nada que engañar. Me expongo. me expongo, ajá. O sea, desafortunadamente por la lluvia, por más que tomaran las cámaras, era muy complejo identificar, digamos, al individuo que estaba saliendo del automóvil, ¿no? Y realmente lo que un polígrafo normalmente intenta hacer es, digamos, evidenciar cuál es el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca, o cómo reaccionamos ante ciertas preguntas. ¿Y por qué es esto? Porque mentir conlleva un mayor esfuerzo que decir la verdad. O sea, una mentira conlleva un mayor esfuerzo y sobre todo porque como una mentira no es verdad, tenemos que estar recordando con más esfuerzo cuál es la mentira y los detalles. Dijiste. Y si sobre todo vamos elaborando sobre esto, es mucho más complejo, digamos, esta coherencia o esta estructura. Mientras que cuando aquí Wallace nos comenta que cuando hemos vivido un acontecimiento o una historia, un momento muy significativo, no lo olvidamos. Y yo nunca había visto esta perspectiva de por qué es tan relevante, digamos, cada uno de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo cada uno nos da una perspectiva de esta veracidad y cómo Lucas mismo, cuando empieza tanto el evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles, certifica, que él ha investigado, que él ha visto. Y te digo todo esto porque cuando alguno de nosotros cuenta un testimonio, es porque ese momento ha sido tan impresionante de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro con la presencia de Dios, de ese manifestar del Espíritu Santo, que desde afuera podrían decir, no, es que está mintiendo, se lo está inventando. Pero realmente yo podría ponerte aquí y decir, pásenme el polígrafo, porque yo no tengo ningún incentivo
para inventar un testimonio, sino al contrario, tengo toda la motivación de que nuestra fe pueda crecer. Y es que un encuentro con Jesús lo cambia todo, ¿verdad? No, Nos y lo puede hacer- recordás, ¡Oh! no importa cuántos años han pasado, que lo recordás fielmente y literalmente como que hubiera sido ayer. Entonces, la pregunta es si las personas que nos están viendo en sus hogares se recuerdan de ese día así, porque si no, tal vez tuviste un encuentro con Jesús, pero no fue a profundidad, ¿verdad? De una entrega, digamos, profunda de todo tu ser, porque pues cuando yo me entregué a Jesús, le entregué todo lo que no me gustaba de mí y toda mi vida anterior. Entonces, por eso lo recuerdo tan vivo. Entonces, tal vez si no me acuerdo qué día fue o no me acuerdo, tal vez entonces te hace falta un nuevo encuentro con Jesús, ¿verdad? Y es que es un parteaguas. En Sí, realidad, exacto. la venida de Dios a nuestras vidas nos hace un antes y un después. Es- Lo hizo en la historia del mundo, lo hace en la historia de nuestra vida, el hacer un parteaguas. Y a mí me gusta un pasaje que está en el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, donde Pedro escribe y dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Es decir, la posición de Pedro tampoco es, pues, como cuando le comienzan a preguntar a uno una y otra vez, ¿verdad? Porque eso es parte de una forma de hacer caer al que está armando una mentira. Ajá. Le preguntan una y otra vez, Sí. y otra vez, y otra vez. Y yo puedo ver aquí a Pedro también diciendo: póngame el polígrafo. Pues yo sí, la grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Yo no les vengo a contar supersticiones, no les vengo a contar historias, fábulas, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la cultura en ese tiempo estaba impregnada de mucho eso. Claro. O sea, la cultura romana y la grecorromana, con tantos dioses, con tantas cosas. Había mucha idolatría en ese tiempo, había muchas historias de minotauros y saber ni qué cosas más en fantásticas. ese tiempo, ¿verdad? Y Pedro es tajante diciendo: yo no vengo a contarles cosas sutiles y rebuscadas, vengo a decirles lo que vi con mis propios ojos. Y aquí y quiero compartir este pasaje también que está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19, dice: Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Eran testigos presenciales de la obra de Dios. Fueron los que corrieron, pues, y hasta pueden decir, uno llegó primero, otro llegó después. Era ese momento, como hemos dicho acá, se marcó de tal manera en medio de la vida de los discípulos que podían decir: nosotros no nos vamos a callar, los vamos a matar por eso. Denle, ¿verdad? O sea, Claro, y tanta gente que estuvo dispuesta a morir, ¿verdad? Contando eso y sin ningún tipo de temor, sino al contrario, no podían callar lo que, como dice, lo que decías, que no podían callar lo que habían vivido. Entonces, la idea es que hoy, a través de esta pregunta que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Que cómo fue el día que ustedes recibieron a Cristo, que nos puedan contar eso realmente. ¿Cómo fue para ustedes el antes y el después? ¿Cómo fue ese parteaguas, como dice Sergio? Y que nos cuenten eso y que reflexionemos si lo podemos vivir literalmente, como sentirlo, ¿verdad? Porque yo cada vez que hasta lo cuento, hasta yo misma me emociono, ¿verdad? De cómo fue y lo que significó para mi esposo y para mí ese día. Entonces, nos encantaría que ustedes compartan eso con nosotros. Y para cada uno de nosotros debe ser un milagro, ¿verdad? Por eso es que estamos estudiando este libro. Debe ser un milagro. Sí. Miren, a este Warner Wallace le tomó 3 meses, 90 días, todos los días estar investigando. Y ese cristianismo resistió el escrutinio más exigente que los evangelios muestran, ¿verdad? La huella de testigos Imagínate oculares que le y iba de una súper investigación bien. seria. Sí, Sí, le iba súper bien en lo que hacía y dejó todo eso para investigar convertirse, esto, ¿verdad? En una persona que viaja por y todo ser, el mundo. y ser un testigo fiel, fíjense, Exacto. porque ¿saben qué es ser un testigo fiel? Aquel que dice vivió. con veracidad lo que vio, ¿verdad? Porque eso es lo que decía, lo que vos remarcabas. O sea, tan fácil que es sostener una mentira, ¿verdad? Pero
¿Qué tan sostenible es y durante cuánto tiempo? Es la pregunta. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar en esto. Y por eso hoy queremos que ustedes y nosotros podamos tener esa convicción de que la resurrección de Jesús vino a ser un parteaguas y nos dio beneficios que únicamente nosotros podemos experimentar a través de tener una relación con Él. Y por eso, Sergio, quiero invitarte a ver si puedes ayudarnos hoy a orar con la audiencia y que podamos reconocer que ese es el verdadero sacrificio de Jesús, ese milagro de la resurrección. Y si hoy no puedes contestar la pregunta, ¿qué significó para ti nacer de nuevo? Yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo y que puedas hoy entregar tu corazón al Señor y que le puedas decir ahí en estas palabras sencillas: Padre Celestial, hoy me acerco a ti reconociendo mi pecado, pidiéndote que me perdones. Ayúdame para que hoy pueda ser ese parteaguas en mi vida, para que hoy sea ese día que voy a recordar el resto de mis días, poder recordar que yo entregué mi vida a ti y poder contestar la pregunta de hoy: ¿qué significó para ti nacer de nuevo? Padre Celestial, rescátame, ayúdame, sálvame, que te necesito. Gracias, Señor. Amén y amén. Le invitamos a que no se desconecte. Vamos a tener un cierre espectacular que usted no se va a querer perder. Así que no se pierda, vaya con Dios. Vaya con Dios. En el caso de la resurrección de Jesús, para aseverar sin lugar a dudas sobre la veracidad de los evangelios, tenemos la arqueología, que corrobora ciertos puntos de los evangelios. Tenemos relatos no cristianos ajenos a la Biblia que confirman afirmaciones clave en los evangelios. Discípulos, los apóstoles, que presentan relatos coherentes sobre lo que ellos estaban enseñando, y una abundante proliferación de manuscritos antiguos que nos ayudan a regresar a lo que decían los evangelios originales. Por lo tanto, los evangelios, al estar desordenados, están llenos de peculiaridades, que cada uno de ellos presenta las cosas desde una perspectiva diferente y que tienen variantes entre ellos, tal como sería de esperar en un grupo de relatos de testigos presenciales. Podemos entonces estar convencidos de que constituyen un testimonio digno de confianza sobre la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Hasta los escépticos coinciden con el apóstol Pablo cuando dicen que si se demuestra que la resurrección es una falsedad, entonces toda la fe cristiana se desplomaría y sería irrelevante. Por consiguiente, sus enemigos están inventando objeciones constantemente con el propósito de socavar esta doctrina central del cristianismo. Una pregunta frecuente es: ¿cómo sabemos que Jesús estaba realmente muerto? ¿Es razonable que muriera con tanta rapidez? Esta pregunta está hecha debido a que los ladrones que estaban a ambos lados de él aún seguían vivos cuando él murió. La respuesta se encuentra en el camino de Jesús hasta la cruz. Fue drásticamente diferente al de los dos ladrones. Pilato no quería crucificar a Jesús, como se lo exigía el populacho, de manera que hizo una especie de ofrecimiento. De hecho, eso es como si lo hubiera dicho: les dijo, veré lo que voy a hacer. Les voy a hacer flagelar hasta que casi quede sin vida. ¿Se sentirían satisfechos con eso? Como consecuencia, recibió unos azotes especialmente horrorosos. Como policía he presenciado una gran cantidad de autopsias. Permítame decirle que los cadáveres no son como los de las películas. Tienen un aspecto diferente. Causan una sensación distinta. Se ponen fríos, rígidos, su sangre deja de correr. Aquellos soldados sabían cuál era el aspecto de la muerte. De hecho, tenían un motivo para asegurarse de que él había muerto. Porque si un prisionero escapaba vivo, a ellos los ejecutaban. Además, el apóstol Juan nos da sin querer una pista importante. Dice que cuando atravesaron el costado de Jesús con una lanza para asegurarse que estaba muerto, brotó sangre y agua. Y aquellos días nadie entendía eso. Entre los primeros líderes de la iglesia hubo quienes pensaron que se trataba de una metáfora para referirse al bautismo o algo así. Hoy sabemos que eso concuerda con lo que sería de esperar, porque la
tortura había causado que se acumularan líquidos alrededor de su corazón y sus pulmones. Así que, sin darse cuenta siquiera, Juan nos estaba dando un detalle que sirve de confirmación. Para reforzar este punto, cuando los eruditos Gary Habermas y Michael Licona revisaron toda la literatura erudita existente sobre la resurrección escrita en los últimos 30 años, la muerte de Jesús estaba entre los hechos que eran virtualmente aceptados de forma unánime. Además, la crucifixión era algo humillante. No se trata de algo que la iglesia naciente habría inventado. Y no tenemos noticia alguna de que nadie que haya sobrevivido jamás a una crucifixión romana. Las narraciones de los evangelios se hallan totalmente dentro de la práctica judía, la cual era respetada por las autoridades romanas durante los tiempos de paz. Por lo tanto, podemos decir que el cuerpo de Jesús fue sepultado en una tumba conocida de acuerdo a la ley y a las costumbres judías. Es altamente probable. En 1968 se descubrió un osario con los restos de una víctima que había sido crucificada y tenía un pedazo de clavo de hierro aún dentro del hueso del cañal. Eso evidencia de que al menos algunas víctimas de crucifixión eran sepultadas, tal como nos dice que lo fue Jesús en el relato más temprano acerca de su muerte. Los relatos del Evangelio que describen que Jesús fue bajado de la cruz y sepultado son coherentes con las evidencias arqueológicas y con la ley judía. Cualquier cosa que haya sucedido hace más de 2000 años, hay poco debate en cuanto a que los discípulos creyeran que Jesús, que había estado muerto, se les apareció vivo. No solo son los evangelios los que informan al respecto, sino que hay confirmación procedentes de discípulos de los apóstoles. Por lo tanto, el pensar que la muerte y sepultura de Jesús es una conspiración no tiene sentido, ya que para que una conspiración tenga éxito se necesita el menor número posible de conspiradores, que se sostenga la mentira por la menor cantidad de tiempo posible, que haya una comunicación excelente entre ellos, de manera que puedan estar seguros de que sus historias son iguales. Si es posible, con estrechos vínculos familiares y aplicándoles poca o mínima presión a aquellos que están diciendo mentira. Esos criterios no encajan con los testigos de la resurrección. No hay un solo documento o una sola afirmación en la cual alguno de los testigos presenciales se haya retractado jamás de lo dicho. Tenemos relatos antiguos en los cuales a unos cristianos de segunda, tercera o cuarta generación se les obligó a retractarse, pero no existe documento alguno de que uno de los testigos presenciales se retractara jamás de su testimonio. Eso nos ayuda a establecer la veracidad de estos testigos presenciales. Yo he tenido casos de asesinato en los cuales un testigo enérgico ha logrado persuadir a otros de algo que había sucedido. Me contó Wallace. Eso me lo contó Wallace. Inevitablemente, el que persuade a los demás tiene todos los detalles en su forma más fuerte, mientras que los otros tienden a generalizar porque en realidad no han visto personalmente lo sucedido. Pero esta teoría no puede responder por todas las veces que Jesús fue visto por grupos numerosos, divergentes y separados, descritos de una manera tan detallada. Para Wallace, con su vasta experiencia en crímenes, después de estudiar toda la evidencia sobre los evangelios, llega a creer en Jesús. Fue algo que se dio por tener pruebas irrefutables. Las evidencias se abrieron paso a través de su naturalismo filosófico. Los evangelios superaron todas las pruebas que usó para evaluar los relatos de testigos presenciales. De esa manera, llegó a creer que Jesús es quien afirmaba ser. Cuanto más comprendía la verdadera naturaleza de Jesús, más quedaba mi verdadera naturaleza al descubierto. Y no me gustaba lo que veía. Ser policía me ha llevado a perder la fe en la gente. El corazón se me había marchitado. Para mí, todos eran unos mentirosos capaces de manifestar una conducta depravada. Me veía a mí mismo como superior a los demás. Era cínico, arrogante y distante. Con el tiempo, la llegada de la fe en Cristo fue cambiándome, puesto que soy alguien
a quien mucho se le ha perdonado, aprendí a perdonar a los demás. Después de recibir la gracia de Dios, fui capaz de mostrar más compasión. Ahora mi vida se consume en dar a conocer a otros que la fe en Cristo no es solo una emoción subjetiva, sino que tiene sus raíces en la verdad de la resurrección. Yo pensé en las palabras que dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En conclusión, podemos decir que ese es el poder permanente del milagro de la resurrección. Una y otra vez, hasta este día, en mi propia experiencia y en la de numerosos incontables de personas, el milagro de la muerte y resurrección hace brotar milagros personales de perdón, redención y vida nueva. Y miren, aquí Lee Strobel, a través de esta experiencia de Warren Wallace, nos hace ver realmente el proceso investigativo, ¿verdad? Y lo que es capaz de descubrir a través de esa minuciosa búsqueda de detalles, ¿verdad? El caso de la resurrección de Jesús se puede sostener en múltiples evidencias arqueológicas que confirman los evangelios, los relatos cristianos que respaldan puntos clave, por ejemplo, y la abundancia de manuscritos antiguos que permiten verificar esa autenticidad. Sin embargo, fíjense, los evangelios, aunque son diferentes entre sí, presentan variaciones esperables en relatos de testigos presenciales, los que fortalecen esa credibilidad. Y es que no podía ser que 4 evangelios que fueron escritos completamente en épocas diferentes, con autores diferentes, con formas diferentes de ver. Y en otro programa recuerdo que mencionamos que cada evangelio está dirigido a cierto tipo de personas, ¿verdad? Y ahora que vemos Lucas, lo que vos comentabas hace un lado, aunque Lucas no fue un testigo ocular, pero al tener el concepto médico, el punto investigativo de las cosas, su testimonio era completamente diferente a que los otros evangelios lo estaban haciendo. Entonces, hoy cuando vemos que Wallace investiga todas estas cosas, él concluye que la resurrección es el hecho más coherente con la evidencia con la que él pudo encontrarse. Y eso solo se logra a través también de tener al Espíritu Santo en nosotros, que nos confirma y nos llama a toda verdad. Mira, yo siento que a través, el Señor alcanzó a Wallace, ¿verdad? A través de la investigación, porque a él le apasionaba la investigación y entonces cuando él se mete de lleno a investigar, pues se termina autoconvenciendo porque la verdad de los evangelios. Pero ¿qué es lo que realmente nos pasa cuando nosotros nos acercamos al Señor y empezamos a leer la Biblia? La Biblia nos empieza a revelar nuestro corazón, porque era lo que él decía, que cuando él había perdido la fe en la gente. Él pensaba que toda la gente era capaz de matar, de ser abominable. Cuando empieza a leer el Evangelio, se da cuenta que la Biblia le muestra cómo está su corazón. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros leemos la Biblia. Es imposible creer en Dios si tú no lees la Biblia. Cuando lee la Biblia, a mí me pasa, cuando yo leo la Biblia, el Señor me muestra que muchas veces hablo de más, que digo mentiritas por aquí, por allá, que soy hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando leo la Biblia, mi corazón se descubre y me hace pensar y me hace reflexionar, me hace arrepentirme y me hace volver a comenzar. Y cada día voy cambiando y cada día voy mejorando. Ya no soy la persona que era hace 18 años atrás. Ni siquiera soy la misma persona de hace 2 años atrás. Pero ¿qué pasa? Esto pasa cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, porque es lo único que realmente va a hacer que el Espíritu Santo se revele la palabra de Dios y te empiece a cambiar de adentro hacia afuera. Las prédicas son hermosas, son lindas, son para compartir el domingo cuando vamos a la iglesia y todo, pero no puedes suplantar este tiempo que tú haces leyendo el Evangelio. ¿Qué es lo que te transforma a ti en lo profundo, en lo que te confronta con tus verdaderos pecados y las cosas que el Señor quiere que cambies para que puedas vivir una vida en verdadera libertad? Entonces, mi idea es que todo este análisis que hizo Wallace te haga entender que leyendo la palabra de Dios y leyendo la verdad puedes reflejar dentro de ti las cosas que tú, porque Dios te habla de forma personal. A Wallace le habló de esa forma, pero el Señor también te quiere hablar a ti. Y hay una forma muy personal que te quiere hablar, pero solo la vas a descubrir cuando leas la Biblia.
Yo me pongo a pensar que a los que hemos tenido la bendición de tener ese encuentro con Jesús y poder recibir su Espíritu Santo, a veces pues podemos asumir que para todos debiese ser Igual. igual y ya deberían de estar Es una fórmula. del otro lado, ¿verdad? Ajá. Pero realmente a veces nuestras circunstancias nos influyen, las condiciones iniciales donde nos hemos desarrollado, el ambiente familiar, el área profesional, nos influencia, ¿no? Y finalmente, pues, realmente todos estamos siguiendo a algo o a alguien. Algunos conscientemente, otros inconscientemente. Y hoy la invitación que tenemos es que a pesar de tus desafíos, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu contexto, a pesar de dónde te encuentras hoy, hoy Jesús quiere hacerte una invitación para que puedas decidir seguirlo a Él. Es una invitación. Jesús no lo va a imponer. Jesús dice que Él está a la puerta y Él toca, y quien abre, Él entra y cena con Él y nos da acceso a esa nueva vida. Y tal vez por eso yo quisiera compartir algunos de los mensajes que hemos seguido recibiendo, porque por ejemplo, Cristina López nos compartía aquí que nacer de nuevo para ella significó dejar atrás sus temores, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces tal vez tú hoy estás batallando con algún temor, con alguna ansiedad, con alguna preocupación, y Cristina nos comparte aquí que para ella nacer de nuevo fue haber dejado ese temor. Por ejemplo, Liz nos comparte que para ella nacer de nuevo significó libertad, paz, esperanza y amor verdadero. Y alguien más de la audiencia también nos comparte que significó encontrar con Cristo, recibir su amor y darle un nuevo rumbo a su vida. Y tal vez tú estás pidiendo cómo encauzar tu vida, hacia dónde vas, cuál es tu propósito, y Jesús puede darte ese propósito. Y con esta exposición que hemos tenido de Liz Strobel y la entrevista de Wallace, creo que nos pone Sergio, Maki y Rubén la oportunidad de decidir a quién queremos seguir. Hemos visto tantos testimonios a lo largo de este libro de cómo cada una de las personas que conocemos y leemos su historia han sido transformadas por el poder de Dios. Y es que el encuentro con Jesús y el encuentro con ese Jesús resucitado, si bien es cierto, es un parteaguas, pero es una experiencia que yo tengo que vivir, ¿verdad? Y me llama la atención, en Juan capítulo 9, versículo 24, hay una historia, es un poco larga, pero en resumen es el momento en el que Jesús sana a un ciego y los fariseos están insistiendo, ¿por qué? ¿Quién te sanó? Dinos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? Y eso no se lo pueden quitar. Eso se llama testimonio. Esa parte de tu vida cuando te encuentras con Jesús y te das cuenta que hay un antes y un después, eso nadie te lo puede rebatir. Es tu historia, es tu momento de vida, y esto es lo que necesitamos encontrarnos con Jesús. No podemos seguir viviendo sobre los testimonios o sobre las vidas de otras personas. Tenemos que encontrar nuestra propia historia en Jesús, nuestro propio parteaguas, nuestro propio momento. Y de repente hay algunos que nos están escuchando que tal vez tienen mucho tiempo de estar asistiendo a una iglesia, pero hay algunos que nos escribieron que dicen, por tanto tiempo yo fui a la iglesia, pero me encontré con Jesús hasta después de un tiempo. Y es que ir a la iglesia no nos garantiza una salvación y un encuentro con Jesús. Nos garantiza un encuentro con Jesús cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y le pedimos ayuda a Él. Ahí es donde existe un parteaguas, y ahí es donde yo lo encontré, y creo que todos los que hoy estamos aquí encontramos ese momento eureka, ¿verdad? Ese momento en donde se volvió un antes y un después. Antes vivíamos en las tinieblas y ahora vemos en la luz, ¿verdad? Hay muchos testimonios y me gusta mucho eso de que cuando se encontraron con Jesús, dice que comenzaron a ver el color
comenzaron a escuchar a la naturaleza, a los pajaritos y todo. Y uno dice, ¿es en serio? Sí, estaban tan abrumados y tan embotados en sus propios pecados y en sus propias vidas que comenzaron a dejar de vivir. Pero cuando se encuentran con Jesús, tienen una nueva vida. Todo lo viejo pasó, como decía Jorge, ahora todo es hecho nuevo. Y esa renovación es la que necesitamos, Rubén. Y por eso hemos de recordar que es lo esencial. Al igual que los discípulos recordaron con fuerza esa resurrección de Jesús, porque fue única e irrepetible. Nunca más en la historia nadie ha vuelto a vivir, ¿verdad? Y en eso debemos de enfocarnos, en esos momentos en los que Dios se ha revelado en nuestra vida para renovar y para fortalecer nuestra confianza en Él. Por eso hoy yo quiero invitarte a que puedas por unos segundos, no pierdas, si vas manejando, no pierdas ahí la atención en lo que estás haciendo, pero si nos estás viendo en televisión o bien nos estás escuchando en diferido, puedas por un momento decir qué es lo que ha significado para mí conocer a Jesús y que reforcemos con lo que la Escritura en Lucas 19:39 nos hace. Tenemos que hablar de esos milagros, tenemos que ser testimonios vivos, ¿verdad? Lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en ese pasaje de Lucas 19, ¿qué es lo que sucede? Los discípulos empiezan a hablar, a derrochar lo que vos decías, estaban abrumados, tenían plenitud y unos religiosos les dicen, maestro, calla a tus discípulos. Y él les dice, sí, ellos se callan, las piedras van a hablar. Imagínense qué comparación, qué fuerte, ¿verdad? Qué comparación con un ser inanimado, con algo que no tenía. Y eso es lo que nos queda a nosotros, testificar de Él. Por eso si hoy estás padeciendo alguna dificultad económica, hay alguna enfermedad que no tiene un diagnóstico alentador o estás esperando una renovación, una restauración en alguna relación o tu trabajo probablemente no es, ¿sabes? Tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Hay beneficios en la resurrección de Jesús. Cuando Él está de nuestro lado, créanme que todas las cosas cambian. Y por eso damos testimonio de Él hoy. ¿Qué tal si me acompañas a hacer esta oración y le decimos al Señor, Padre, qué bendición de verdad? Hoy venimos delante de tu presencia para recordar, Señor, que tu resurrección fue única. Es irrepetible, Señor, y es el acto de amor más maravilloso que cualquier humanidad ha experimentado. ¿Por qué? Porque esto nos trajo beneficios que hoy día seguimos disfrutando, Señor, al ser llamados tus hijos. Te pido, Dios, que todos aquellos que hoy hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación, podamos ver milagros, podamos ser testigos fieles de esos milagros que hablan únicamente de un Dios creador, de un Dios maravilloso que nos amó, que se entregó por nosotros y que nos tiene preparado un lugar para celebrar su victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Miren qué extraordinario este tiempo. Y si usted hizo esa... Ay, que nos escriban, sí, que por nos favor, cuente. si usted hizo esta oración con nosotros, escríbanos, por favor. Mire, es gasolina para nosotros y nos Claro. ayuda a tener esos testimonios de fe. Antes de seguir con esto, quiero contarles rápidamente, así como las damas se van a estar reuniendo el próximo día sábado, también los hombres tenemos nuestro espacio. ¿Sabe? Tenemos 300 salvajes de corazón este jueves 18 acá en el Centro de Convenciones Ilumina de la Zona 10 y por supuesto multipuntos. Vamos a estar reuniéndonos en nuestra serie Héroes del Cielo. Es una actividad solo para hombres. Lo invitamos a que usted junto con nosotros participe y por supuesto sepa que Dios tiene planes maravillosos y esos únicamente los podemos experimentar siempre y cuando nos reunimos con personas con las que creemos que Dios es maravilloso. Así que lo invitamos a que invite a disfrutar con sus amigos la continuación de la serie Héroes del Cielo. Tenemos unos minutos para rápidamente dejar con nuestra audiencia qué es lo que nos deja esta temporada y este comentario de hoy. Claro que sí. Yo te quiero recordar que necesitas tener una historia con Dios.
y necesitas tener ese momento. Aquí hay mucha evidencia de las cosas que han ocurrido, pero necesitas tener algo propio, necesitas tener algo con el Señor. Te recuerdo que Jesús está vivo y puede resucitar todo lo muerto en tu vida. Cristo vive en mí y ahora Cristo también quiere vivir en ti. Yo te motivo a que seas un testigo fiel, di la verdad. Y sabes, porque cuando tú en medio de críticas o dudas o cualquier señalamiento hablas con la verdad que Dios ha hecho en tu vida puede impactar a otros. Esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos a que mañana no se pierda este mensaje. Así Le estoy es. seguro que usted va a estar completamente convencido de que Jesús resucitó y de que Él vive en nuestros corazones. No se pierda. No vaya solo ni mal acompañado, vaya Vaya con Dios. Nos vemos el día de mañana.